¿Alguna vez te has preguntado qué destino tuvieron los 12 apóstoles de Jesucristo? Estos hombres, pescadores, campesinos y artesanos, abandonaron sus vidas cotidianas para seguir a un maestro cuya influencia cambiaría el curso de la historia. Sus vidas y muertes no fueron comunes, lejos de una existencia tranquila, se vieron envueltos en desafíos extremos, persecuciones y, en la mayoría de los casos, martirios brutales. Sus historias están envueltas en misterio, controversias y narrativas macabras que han intrigado a creyentes y estudiosos por siglos. La decisión de seguir a Jesús fue solo el comienzo de un viaje lleno de pruebas y tribulaciones. Cada apóstol, con sus propias dudas y fortalezas, se convirtió en un testimonio viviente del poder transformador del Evangelio. Ellos fueron testigos de milagros asombrosos, la resurrección de Jesús y la expansión inicial de la fe cristiana. Pero este testimonio no estuvo exento de sufrimiento. Enfrentaron las crueldades más extremas, soportando torturas y ejecuciones debido a su inquebrantable fe en Cristo. Los relatos de sus muertes no solo reflejan la extrema crueldad que la humanidad puede infligir a sus semejantes, sino también la profunda devoción y valentía que poseían estos hombres. Cada apóstol dejó un legado imborrable, un ejemplo de cómo la fe puede inspirar a uno a enfrentar el peor de los destinos con dignidad y esperanza. Desde las leyendas de torturas milagrosamente superadas hasta las historias de cruces y decapitaciones, sus finales fueron tan variados como sus vidas, llenos de simbolismo y significado espiritual. A medida que exploramos sus destinos, encontramos no solo una crónica de sufrimiento, sino también de redención y esperanza. Cada uno de los apóstoles contribuyó de manera única a la difusión del Evangelio, llevando el mensaje de amor y salvación a los rincones más remotos del mundo conocido. Sus muertes, lejos de silenciar sus voces, amplificaron su mensaje, inspirando a generaciones de creyentes a mantener viva la llama de su fe. Juan, el apóstol amado, hijo de Zebedeo y Salomé, tenía una especial cercanía con Jesús. Fue testigo de momentos cruciales como la transfiguración y la última cena, donde se recostó junto al Maestro. Tras la muerte de Jesús, Juan desempeñó un papel fundamental en la comunidad cristiana primitiva en Jerusalén. Según la tradición, fue capturado y torturado por el emperador Domiciano, quien lo lanzó a un caldero de aceite hirviendo. Milagrosamente, sobrevivió sin daño alguno, lo que llevó al emperador a desterrarlo a la isla de Patmos. Allí, Juan recibió las visiones apocalípticas que componen el libro de Apocalipsis. Finalmente, murió de causas naturales en Éfeso a los 94 años. Sin embargo, cuando su tumba fue abierta por Constantino, se encontró vacía, añadiendo un último misterio a su vida ya extraordinaria. Santiago, hermano de Juan, es conocido por su proximidad con Jesús, presenciando eventos como la resurrección de la hija de Jairo y la agonía en Getsemaní. Su papel destacado en la comunidad cristiana primitiva es evidente. Fue el primer apóstol en ser martirizado, ejecutado por orden de Herodes Agripa I. La Biblia nos dice que fue asesinado a espada, y la tradición sugiere que fue decapitado. Su muerte marcó un punto de inflexión, reforzando la seriedad y el costo de seguir la misión cristiana. La pérdida de Santiago inspiró una mayor determinación entre los apóstoles, llevando el mensaje del Evangelio más allá de las fronteras de Jerusalén y Judea. Pedro, la roca, originalmente conocido como Simón, era un pescador en Betsaida antes de ser llamado por Jesús. Su nombre fue cambiado a Pedro, que significa roca, simbolizando la solidez de su fe. A lo largo de los Evangelios, Pedro es retratado como un discípulo fervoroso y a menudo impulsivo, pero profundamente dedicado a Jesús. Reconoció a Jesús como el Cristo y desempeñó un papel central en la última cena. Tras la resurrección, Pedro se convirtió en líder de los apóstoles y fue fundamental en la expansión del Evangelio, especialmente entre los gentiles. Fue martirizado en Roma durante la persecución de Nerón, pidiendo ser crucificado cabeza abajo por no considerarse digno de morir de la misma manera que Jesús. Su crucifixión tuvo lugar en el Monte Vaticano, donde hoy se erige la Basílica de San Pedro. Su valentía y sacrificio fortalecieron la fe de la comunidad cristiana, convirtiéndolo en un pilar inquebrantable. Judas Tadeo, también conocido como Lebeo o Judas hijo de Santiago, es uno de los apóstoles menos mencionados en la Biblia, pero su legado es significativo.
En la última cena, mostró un genuino deseo de comprender los misterios del reino de Dios. Después de la muerte de Jesús, predicó el Evangelio en Mesopotamia y Persia, donde enfrentó la persecución. Según la tradición, fue martirizado por apedreamiento, aunque algunas fuentes indican que fue asesinado con hachas. Judas Tadeo es venerado como el patrón de las causas perdidas y desesperadas, simbolizando la esperanza que persiste en las situaciones más difíciles. Andrés, el hermano de Pedro, compartió una cercanía especial con Jesús desde el comienzo de su discipulado. Fue un pescador en Betsaida y es conocido por su papel en la multiplicación de los panes y peces. Tras la muerte de Jesús, Andrés continuó predicando el Evangelio, viajando a diversas regiones como Escocia y Grecia. Fue martirizado en Patras, Grecia, donde fue crucificado en una cruz en forma de X, conocida como la Cruz de San Andrés. Antes de su crucifixión, soportó una larga sesión de tortura. Su dedicación y sacrificio lo convirtieron en un símbolo de esperanza y perseverancia en la fe. Felipe, el cuestionador, originario de Betsaida, es conocido por su papel en episodios significativos de la Biblia. Jesús lo desafió a resolver la cuestión de alimentar a la multitud, y aunque Felipe respondió desde una perspectiva humana limitada, Jesús realizó el milagro de la multiplicación de los panes y peces. Tras la muerte de Jesús, Felipe continuó su misión en Samaria, realizando milagros y bautizando a muchos. La tradición sugiere que fue martirizado en Hierápolis, Asia Menor, donde fue crucificado y apedreado durante la persecución de los cristianos por el emperador Domiciano. Simón, el celote, conocido por su fervor nacionalista antes de seguir a Jesús, dedicó su vida a la propagación del Evangelio. La mayoría de los relatos sobre su muerte indican que fue brutalmente torturado y desollado durante la persecución de los cristianos por el emperador Trajano. Su martirio refleja su inquebrantable compromiso con la fe y su disposición a sacrificar todo por su creencia en Cristo. Bartolomé, el valiente, también conocido como Natanael, es recordado por su encuentro con Jesús, quien lo describió como un hombre sin falsedad. Después de la muerte de Jesús, viajó a la India para predicar el Evangelio. Su éxito en convertir a muchas personas atrajo la atención del rey pagano Astiages, quien ordenó su arresto y ejecución. Según algunas tradiciones, Bartolomé fue desollado vivo antes de ser crucificado cabeza abajo, convirtiéndose en un testimonio de fe y valentía. Mateo, el recaudador de impuestos, antes conocido como Leví, era un recaudador de impuestos en Cafarnaúm antes de ser llamado por Jesús. Su transformación de recaudador de impuestos a apóstol es un poderoso testimonio de la gracia redentora de Dios. Mateo es conocido por haber escrito el Evangelio que lleva su nombre, una fuente fundamental de sabiduría y orientación en el cristianismo. Según tradiciones antiguas, Mateo predicó en varias regiones, incluyendo Etiopía y Persia, y fue martirizado por espada en la ciudad de Nadab, Etiopía. Tomé, el incrédulo, conocido como Dídimo o Tomé el gemelo, es famoso por su escepticismo ante la resurrección de Jesús. Su duda y posterior encuentro con Jesús, donde tocó sus heridas, culminaron en una profunda confesión de fe. Después de la muerte de Jesús, Tomé predicó el Evangelio en la India, donde, según la tradición, fue martirizado por lanzas en Chennai. Su historia resalta la importancia de superar las dudas y encontrar una fe profunda y comprometida. Judas Iscariote, el traidor, conocido por su traición a Jesús, es una figura trágica en la historia del cristianismo. Su acto de traición por 30 piezas de plata llevó a la captura y crucifixión de Jesús. Consumido por el remordimiento, Judas intentó devolver las monedas y, al ser rechazado, se ahorcó. Su trágica historia es un recordatorio solemne de las consecuencias de la traición y el peso del arrepentimiento no acompañado de esperanza y perdón. Estas son solo algunas de las historias llenas de misterio y sacrificio que rodean a los 12 apóstoles. Cada uno de ellos dejó una huella imborrable en la historia del cristianismo, enseñándonos lecciones profundas sobre la valentía, la fe y el costo de seguir a Cristo. La valentía de estos hombres se manifiesta en su disposición a enfrentar peligros inimaginables y desafiar a las autoridades religiosas y políticas de su tiempo. Dejaron todo atrás para seguir a Jesús y proclamar un mensaje revolucionario, soportando persecuciones y torturas con un coraje admirable. Estas increíbles historias de los 12 apóstoles nos muestran el verdadero significado de la valentía, la fe y el sacrificio.
Si quieres seguir explorando estas fascinantes narrativas y profundizar en tu comprensión del cristianismo, no olvides suscribirte a nuestro canal. Al final de este video, encontrarás un enlace a otro video especial donde exploramos la verdadera razón por la que Dios te ha creado. No te lo pierdas, es una reflexión que cambiará tu perspectiva y fortalecerá tu relación con Dios.